Muy buenos días en este jueves 25 de abril del año 2024. Les saludamos a esta hora de la mañana en Radio Análisis a través de la Radio Universidad de Chile, su departamento de prensa, la red de radios que piensan y todas las frecuencias de Chile TV en el país. Es entendible la posición del gobierno de que la reforma al sistema político podría ser utilizada por sectores de la oposición como un distractor, como un chivo expiatorio para no legislar la reforma de pensiones y el pacto fiscal, que están ahí trabados y que tanto ha costado hacer avanzar. Pero es tal la cantidad de síntomas de descomposición, y usamos con plena conciencia la palabra descomposición, en especial en la Cámara de Diputados, que habría que atender lo señalado por su propia presidenta, Carol Cariola, en relación a que en esta materia lo deseable sería caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Un último episodio del irrespeto ya a las propias normas ocurrió con la concurrencia a la Comisión de Relaciones Exteriores de la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Mijan, declarada de carácter reservado por los temas que se iban a tratar en relación a la visa waiver y que luego fue filtrada a un medio de comunicación que publicó sus contenidos. En un contexto donde incluso los ciudadanos chilenos que viajan a ese país podrían llegar a perder los beneficios de esta visa por los asaltos que están llevando a cabo bandas de delincuentes chilenos, la acción de quien filtró, además de ser deshonesta, grave per se y eventualmente constitutiva de delito, solo deteriora la situación y así lo señaló la propia embajadora, quien afirmó que no volvería a concurrir al Congreso Nacional. De diputados que ni siquiera honran su propia palabra y sus propias normas, ya no solo han llevado a la Cámara un desprestigio nacional, sino que ahora además internacional. Esto se suma a la multa del 6% que aplicó la Comisión de Ética de ese organismo a la bancada completa de la UDI con el 6% de su dieta, equivalente a aproximadamente 38.000 pesos por parlamentario, por vincular públicamente al exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson con el caso Convenios en su arista Democracia Viva. Una cifra que para la dieta parlamentaria es menor, y que incluso luego de que el fundador de RD presentara una acción judicial para restituir su honra, no ha tenido como respuesta las disculpas públicas de quienes hicieron esta acusación hasta el día de hoy sin ninguna prueba. Incluso algunos reafirmaron sus dichos. Así tenemos legisladores, paradójicamente, que no tienen ánimo legislativo, puesto que ocupan su cargo y los recursos públicos en filtraciones, escaramuzas, mociones de censura, acusaciones constitucionales y otras, en vez de expedir leyes. Que no llegan a acuerdos, en parte que duda cabe por la dispersión, pero también por una manera de hacer política obstruccionista, caprichosa y cortoplacista. Que tienen una atracción propia de las polillas, un pequeño insecto que se abalanza hacia la luz. En este caso lo hacen los diputados hacia los periodistas y los medios, haciendo filtraciones y a veces directamente payasadas, sin tener miramiento incluso en si eso pasa a llevar temas de Estado. La debacle es total cuando hay encuestas que hablan del 1% de apoyo al Congreso Nacional entre la ciudadanía. Como los estadísticos dicen que el margen de error es de 2 a 3%, incluso podríamos hablar de menos del 1% de apoyo eventualmente al Congreso Nacional. Así las cosas, parecería estar fuera de duda la necesidad urgente de reformar el sistema político, y aquí volvemos al principio de la columna, esta frase de la diputada Cariola, según habría que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Pero también, no lo olvidemos, estos diputados no llegaron ahí porque sí. Fuimos nosotros, ustedes, yo, los ciudadanos y ciudadanas del país, quienes los elegimos. Bueno, como me escribió alguien ayer por WhatsApp cuando yo estaba en una reunión, Pato está a la escoba en España, así me lo dijeron. No es una manera muy formal de decirlo, pero creo que expresa bien lo que está ocurriendo con la situación política en ese país y bueno, valiéndonos de que
El sociólogo Alberto Mayol está residiendo en Valencia. Le hemos pedido que nos ayude a entender esto y muy gentilmente ha accedido. Así es que, Alberto, buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Patricio. Un gusto saludarte. Sí, lo mismo digo yo. Bueno, Alberto, antes de ir como al fondo del tema, quería partir por tu consideración sobre Pedro Sánchez. Nos tocó ayer por la grabación de la República de las Letras hablar un poquito informalmente del tema y tú hablabas de esta gran, esto independientemente de si uno le gusta a Pedro Sánchez o no, pero de Sí. esta gran capacidad que tiene él para jugar partidos a veces con jugadas raras y ganar, ¿no? En ese marco, ¿cómo podrías situar lo que está haciendo el jefe de gobierno español? A ver, Pedro Sánchez es un jugador muy difícil. Los rivales le tienen no miedo, le tienen pavor. O sea, tú hablas con gente de derecha y cuando Pedro Sánchez está perdiendo, ellos dicen, no, seguro que hay algo detrás, va ganando. O sea, es un jugador de esos jugadores que al rival les duele mucho. No olvidemos que Pedro Sánchez estaba aislado en su partido, políticamente muerto varias veces defenestrado, convertido en nada. Fue presidente en un momento donde fue muy poco exitoso en su presidente de su partido y después logró revertir la situación y volver a ser presidente y ahí ya ir a apuntar al poder hasta lograrlo. Luego tuvo una gestión muy bien articulada, con muchas dificultades, pero muy bien articulada. Y cuando llegó a este último periodo, a esta reelección, que fue muy dura, muy difícil, donde quedó dependiendo de los independentismos que muchos de ellos son de derecha, entonces la cosa se le complicó mucho. Ujú. Y tuvo que negociar con una ley de amnistía que lo debilitó un montón. Pero dentro de todo, como te decía, sigue siendo un personaje que es muy fuerte, que la última elección que ganó la ganó básicamente por un acto de osadía, de una osadía que dentro del partido nadie quería que lo hiciera, y fue lo único que permitió que ganase. Y ahora entonces esta jugada extraña, que ya hablaremos de ella, también genera mucho estupor en su propio partido, pero todos piensan que podría salvarse de algo que parece evidente que no. Entonces es un jugador duro, hábil y fuerte. Sí, solo para cerrar el punto, tú me decías ayer, ha estado como 5 veces muerto y ha ganado siempre, ¿no? Sí, Esto incluso desde la interna del partido, donde más de alguna vez estuvo sí. defenestrado. Que es lo más difícil además, Sí, siempre. sí. Hagamos como un breve repaso de eso, como para terminar de entender el punto y ya luego Sí. vamos directo a lo otro. A ver, lo que pasa es que no olvidemos que Pedro Sánchez viene a reivindicar una cierta izquierdización del PSOE, que había sido acusado ¿ya? De haberse acercado demasiado a la centro derecha, al mundo empresarial, a los grandes fortunas, a la familia Botín, al Banco Santander y qué sé yo, y unas articulaciones que que fueron en su momento bien resistidas dentro de los sectores de la izquierda y que permitieron y procuraron la emergencia de Podemos. De hecho, a Pedro Sánchez le toca justo la época en que Podemos crece locamente y está a punto de darle el sorpaso al Partido Socialista, al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, y esta historia, al avanzar, nos encontramos con un Pedro Sánchez que logra cimentar su poder dentro del partido en contra de aquellos que habían sido grupos dominantes, articulándose mucho con un expresidente, sí, que es Zapatero, Rodríguez Zapatero, eh, pero con los otros no. De hecho, hace poco defenestró prácticamente a Felipe González, Ujú. ha sacado a emblemáticos militantes del Partido Socialista por criticarlo, o sea, ha sido muy duro en la interna y ha tenido que serlo muchas veces porque efectivamente su hábitat no es muy cómodo. De hecho, no nos olvidemos que hay no uno, no dos, no tres, hay seis, siete desaires graves que le ha hecho al rey de España, Ujú. gravísimos. Recibirlo con las manos en los bolsillos, llegar tarde a los eventos comunes, ¿ya? O sea, Que, cientos de... que es Bueno, de todo el gusto del ethos de los herederos del movimiento republicano en la guerra civil, ¿no? claro, O pero sea, que es un movimiento este
este sentimiento antimonárquico que no es hegemónico, pero que es muy sentido, ¿no? Exacto, Mm, exacto. Y que estaba muy abandonado, porque en la mm, práctica el Partido Socialista había abandonado aquello. En su momento fue a hacer un homenaje a Manuel Azaña, el que fue presidente en la República, eh, que se le arruinó un poco porque Pablo Iglesias eligió ese día para ser un día en que renuncia a una de las vicepresidencias. Entonces, pero hay una historia ahí muy potente por parte de Pedro Sánchez de haber tenido que luchar cada centímetro de poder en el partido y haber resuelto muchas crisis, muchas crisis, muchas crisis. mm. Por de pronto, la misma crisis que lo tiene hoy día complicado, esta crisis ya ocurrió con su esposa. Este es el segundo turno, por eso es más grave, porque Sí. normalmente esos casos son graves. Alberto, separemos dos cosas que yo creo que es necesario separar, porque a veces uno la junta y dice uno o la otra, pero creo que cada una hay que analizarla en su propio mérito, ¿no? Primero, el mérito de la acusación contra la esposa, ¿no? Por tráfico de influencias, en fin, un tema, ¿no? Mm. Cajita. La otra cajita, esto que señala Sánchez, la manera de hacer política de las derechas o de la extrema derecha, que si alguien quisiera darle crédito al punto, incluso podría invocar prácticamente lo mismo que señaló Pablo Iglesias respecto al modo en que él y su esposa Irene Montero fueron tratados, ¿no? Em, Como un modus operandi, ¿no? Cuando ya no lo puedes destruir políticamente, empezar a atacarlo en lo personal, sacarle fotos a la entrada del colegio de los hijos, en fin. Bueno, las dos cosas por separado, ¿cómo las ves? A ver, esta forma, la verdad es que la forma de hacer política es exactamente idéntica en España que en Chile, solo que en España es bastante más explícita y hay mucho espacio para el ataque, pero hay mucho espacio también para la defensa. O Ujú, sea, se le permite a todos un cierto nivel de defensa importante, porque además todos los políticos grandes son bien defendidos, o sea, salen al frente. Los sistemas parlamentarios tienen una gran ventaja respecto a los presidenciales, y es que los líderes están obligados al escrutinio, no hay forma de esconderse. O sea, ujú, esconderse es realmente difícil. La crisis de ayer se devino en medio de una sesión de control del Congreso. Una sesión de control del Congreso es una sesión donde el presidente llega y los distintos jefes de bancada tienen derecho a tirarle encima de la mesa una y otra y otra y otra cosa, ¿ya? Y todo transmitido por televisión, por la radio y todo con mucha relevancia. Entonces, tú sabes perfectamente, tienen que hacerse cargo de ese tipo de, ujú, de- de situaciones. Ahora, las denuncias han sido cruzadas, por tanto no hay nadie que se salve. Isabel Díaz Ayuso ha tenido denuncias por su pareja, por su madre, por su padre, por su hermano, ¿ya? Eh, Pedro Sánchez ha tenido denuncias respecto a su esposa. ujú. Feijóo ha tenido denuncias respecto a él mismo, de amistades con narcotraficantes, videos con narcotraficantes, en fin. O sea, las denuncias han estado sobre la mesa y estas denuncias suben, bajan, Fiscalía las saca, las pone. Hay una dinámica bien compleja en ese proceso, con ciertas dosis que yo te diría de cierto código de camarín igual, ¿ya? De Ujú. cierto código de camarín entre los rivales habitualmente. Entonces, una cosa es que efectivamente esto es, o sea, todos se reclaman y se quejan cuando les toca ser la víctima y es normal, ¿ya? Pero todos lo hacen. Sí. Pedro Sánchez destruyó a Podemos. Para destruir a Podemos hizo subir a Sumar, que era una nueva coalición, y ahora destruyó a Sumar. Ujú, Entonces, además, tú no sabes quién fue el que atacó a Pedro Sánchez, porque el ataque a Pedro Sánchez, que fue un ataque, o sea, ujú. alguien levantó eso, Sí, o ¿ya? sea, El que levantó, el que da la cara es un sindicato, ¿no? Pero, claro, claro, no, no, mm, pero da lo mismo. O sea, y además la noticia estaba saliendo ya por un periódico que ya ujú, tenía todos los papeles, que era el Confidencial. No fueron a un periódico grande de los importantes, fueron a un periódico digital que ha crecido mucho, que ya es conocido en España, tiene mucha influencia, pero es el noveno actor de los medios escritos. sí. Voy a decir algo que no se ha dicho nunca en la historia de la humanidad y en medios de comunicación del mundo, que es que la política chilena y la política española tienen muchos paralelos, ¿ah? Eh, no, y te lo comento más allá del mal chiste, porque
el dilema que está viviendo la derecha española no es muy distinto al que está viviendo la derecha chilena aquí y ahora, ¿no? O sea, hay una disputa entre los sectores históricos y los más radicalizados. Esto de alguna manera implica inercia respecto a cómo comportarse políticamente, si la manera de sobrevivir es realizar una oposición feroz, brutal, obstruccionista o más propositiva para efectos de la elección que viene, y así sucesivamente. Bueno, más allá de Pedro Sánchez, ¿no? Y pensándolo dentro de las dinámicas que se dan dentro de las derechas españolas. Hace poco había estado la dirigencia máxima del Partido Popular aquí en Chile y planteaba muy fuertemente un discurso de que las derechas tradicionales tenían que combatir a la extrema derecha y no asociarse con ellas. Bueno, ¿en qué dinámica están hoy día y de qué modo esa pugna incide en este episodio puntual? A ver, aquí ha pasado en este último periodo una cosa que es bien simple de explicar. España está en un momento espectacular en términos económicos, espectacular, entre otras cosas por el arribo de migrantes de más alto nivel, ¿no? No solo la migración de pobreza, sino que la migración de gente que llega con dinero, algunos con mucho, otros con mediano, pero que llegan con dinero, con ingresos extranjeros y entonces viven o trabajan, incluso con el tema además de la pandemia aumentó el trabajo, el teletrabajo, y España es el lugar favorito de los europeos. De hecho, es el lugar donde hay más turismo de jóvenes en toda Europa. Entonces, en ese proceso donde España creció el año pasado un 2,4%, que para un país desarrollado es bastante espectacular, con un turismo floreciente, con mucho, con una muy buena gestión en muchos ámbitos de Pedro Sánchez en ese sentido. Sin embargo, las variables políticas que pesan mucho en España se fueron complicando y las variables políticas son las que lo hacen tener una elección débil, eh, que lo deja a nivel de las comunidades autónomas y que lo deja prácticamente en vilo para efectos de la elección a nivel del gobierno nacional. Y es allí donde él muestra su habilidad, y estaba muerto y no iba a ser reelecto, era obvio, y de pronto él va y adelanta las elecciones porque él sabía que iban a decir que la elección que él había perdido, que su partido había perdido, era una elección que revelaba que los españoles ya no estaban de acuerdo con Pedro Sánchez. Y entonces él dijo, si los españoles están diciendo que no están de acuerdo conmigo, yo quiero que lo digan ahora. Y adelantó la elección. En el Partido Socialista le dijeron, todo estás loco, ¿cómo se te ocurre? Ganemos tiempo, tratemos de mejorar las cosas. No, dijo, adelantemos todo. Fue muy osado y efectivamente logró hacer gobierno, pero logró hacer gobierno teniendo que entregarle mucho, pero muchísimo, hasta el cansancio, al partido independentista más radical de Cataluña, un partido más de derecha, Ujú. Juntos por Cataluña, y ese proceso de negociación lo ha debilitado un montón. Alberto, Y en sí, ese... sí, Sí, disculpa que te interrumpa, porque tú mismo nos habías advertido sí, previamente que te tenías que ir, sí. entonces para no impedírtelo, pero déjame decirte que mientras estábamos haciendo esta entrevista cambió el cuadro. Hace pocos minutos ocurren dos cosas simultáneamente. Una es que la Fiscalía acaba de Sí, sí, pedir el cierre de la investigación, pero exacto. adicionalmente el sindicato que había denunciado a Begoña Sánchez, que es Manos Limpias, ha dicho hace pocos minutos que su denuncia se basó en informaciones de prensa y que no sabe si son ciertas o no. Bueno, dicho lo dicho, que era un antecedente que yo no tenía al principio de esta entrevista, Sí. te pregunto ahora, ¿en qué pie queda la jugada ayer de Pedro Sánchez? A ver, aparece una denuncia, hago el recuento en Sí. breve. Aparece una denuncia primero en el Confidencial, después se suma este sindicato. Em, Ahora, el Confidencial tiene papeles concretos que establecen lo siguiente. La esposa de Pedro Sánchez tenía un programa de estudios, un máster en una institución muy prestigiosa, privada, que tenía aportes empresariales, que es famosa por tener aportes, es normal, porque es Sí. normal en ese tipo de institución. Y ella, un programa para África, y ella, eh, a esa misma empresa, una de las empresas que es auspiciadora, le firma recomendaciones para beneficios públicos, que son normales, son Sí. cartas normales, pero era la empresa del presidente. Y una de las empresas que
que tiene cartas de este tipo es beneficiada con un importante importe público para rescatar la empresa. Esa es la parte más delicada y en eso hay papeles. Entonces, la situación es compleja. Ahora, la fiscalía efectivamente le ha quitado al tribunal el caso, le ha dicho, tráigame el caso Ujú, y lo voy a archivar, lo dijo de una. mm, La pregunta que queda ahora es la siguiente, porque todo esto se desencadenó ayer simplemente cuando se señaló que Begoña, la esposa de Pedro Sánchez, tenía que ir a declarar. mm. Por tanto, hay una información que nosotros no tenemos, que fue la que hizo tomar la decisión a Pedro Sánchez, que no iba a hacer nada de eso el día de ayer, Sí, claro. que lo hizo de última hora, escribió una carta que es evidente de última hora porque tiene motes. No, porque no tiene Entonces, membretes, no tiene. Sí, sí, no tiene nada. sí, Entonces, Es un Word común y corriente, sí. es un Word común y corriente que lo Mm, subió directamente a Twitter y se acabó. Entonces eso ocurrió, algo ocurrió, una reunión ocurrió, algún dato ocurrió. Y la pregunta que queda hoy día, ese es el gran tema. O Pedro Sánchez ganó tiempo ayer y ya lo resolvió al estilo Pedro Sánchez y mañana mismo sale diciendo se acabó el problema, ujú. sigo como lo normal No, y pero lloren lo además, que y además quieran pasa a la ofensiva, pues, o sea. y pasa a la ofensiva que Mm, hace Pedro Sánchez, ujú, o negoció directamente con la derecha y les dijo yo me voy, yo me salgo, pero esto pasa mucho en política en términos de código de Camarín, mm, ¿no? Lo que decíamos. Bueno, como dice el dicho jurídico, mátale al padre, pero no le quites la herencia. ujú. ¿Ya? Entonces, llega un momento en el cual te dicen, ya, pásame el gobierno, o sea, sal del gobierno, ¿ya? Pero nosotros anulamos todos los casos y quedan todos los casos, todos estos casos que estaban abiertos, todas estas cosas, Ayuso, Feijóo, todas las cosas, se borran. Nadie, Una amnistía, pero por privado, ¿no? claro, una Sí, amnistía privada. sí. Bueno, vamos a ver, recordemos que Pedro Sánchez se autoimpuso el plazo del próximo lunes 29 de abril para confirmar si seguía o no en el cargo. Argumentos de carácter personal, cosas así como no sé si con este nivel de lodazal vale la pena seguir, es más o menos una paráfrasis, ¿no? De lo que dice su carta. Por de pronto, Alberto Sí, Mayol, muchas gracias por esta conversación. Hay que recordar que en España es más o menos la hora de almuerzo, entonces hay harto que hacer a esta hora. claro, Gracias. es lo más importante en España, de hecho. Ah, bueno, sí. Así Gracias, que, Alberto, que estés bien. sí, gracias a ti, Patricio, un abrazo. Ahí está Alberto Mayol, sociólogo, por de pronto residente en Valencia y por lo tanto conocedor cotidiano de primera fuente de lo que está ocurriendo en ese país con esta situación política que es muy compleja y que en estos pocos minutos hemos tratado de explicar. Son las 8:29, vamos a ir un breve alto y a la vuelta nuestro panel de conversación.